Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Bajo el Halo. Hoy, chicos, repaso al GP de Canadá. Tenemos cositas de las que hablar, cositas interesantes tanto en la quali como en la carrera. Así que no vamos a perder más tiempo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, pues con ganas de volver aquí después de un periodo de tiempo en el que no hemos podido grabar, pero con mucha ilusión porque venimos tras un gran premio bastante interesante. Además, este fin de semana también nos ha dejado una bonita historia, las 24 horas de Le Mans, ¿no? Y la verdad es que muy contento de volver a estar aquí y con esta carrera tan buena, pues nada. Pues venga, pues vamos al lío. GP de Canadá, chicos, comenzamos. Ya lo decía Roberto, GP de Canadá 2025 y lo que son las coincidencias. Este año ha coincidido este GP de Canadá con las 24 horas de Le Mans, que yo creo que a todo lo que le guste el motorsport y el mundo del motor en general, el ganador de Le Mans con GP de Canadá, esta historia, esto es muy bonito, porque recordemos qué pasó en 2007 con Robert Kubica, Roberto. Pues tuvo un accidente bastante grave, posiblemente el accidente más horrendo que habíamos vivido pues en esa década del 2000 al 2010, ¿no? Porque tuvo en la recta que va hacia la horquilla que da a la contrarrecta, se subió al coche de Jarno Trulli y salió despedido contra el muro. Fue un accidente espectacular porque eh, era un muro totalmente rígido de cemento y salió el coche rebotado de un lado para otro, se veía como la cabeza se movía, llegó a estar abierto un poco el cockpit, se le veía un poco los pies, ¿no? Las botas en ese BMW Sauber, ¿no? Y la verdad es que yo son de los primeros recuerdos que tengo yo de tener de ese impacto de ver la Fórmula Uno y de saber qué está pasando, de no saber qué está pasando, ¿no? Y la verdad es que es una historia, pues, relativamente bonita porque al año siguiente también pudo tener la oportunidad de conseguir su primera y única victoria en Fórmula Uno, cosa que también tras ganar esa carrera le pusieron como líder del mundial, cosa que nunca había pasado, ¿no? En aquellos tiempos, pues decían, no, un piloto que viene de Polonia, ¿no? Un ex país del este, un país sin tanta tradición dentro de la Fórmula Uno, demás, no lo sé, muy bonito y ya esta redención para mí ya, a mí, yo soy sincero, a mí, a mí como apasionado de la Fórmula Uno y sobre todo a los pilotos que son buenos, que son rápidos y sobre todo que como personas son espectaculares, esa victoria de Kubica junto a sus compañeros, obviamente, en Le Mans, a mí se me saltó una lagrimilla. Soy sincero, soy totalmente Sí, sincero y sí. honesto. Pero es emocionante, es lo que tú dices, los que han visto lo que vivimos ese accidente de Kubica, que recordemos que 2007 que no existía ni el halo, quiero decir, que pese a las medidas de seguridad, 2007 no estaba tan avanzado en protegiendo al piloto como están los coches a día de hoy. Y ese accidente tan espectacular fue milagroso que lo más malo que le pasó, que no fue poco, fue que le dejara que perdiera parte de la movilidad de su mano. Que si vemos a Kubica, pues desgraciadamente no tiene la mano un poco, pues eso, con poca movilidad y tiene ciertas limitaciones. Sí, Y, y es el, lo que tú dices. Dime, dime. el accidente que le dejó la mano un poco mal fue después a posteriori. Fue en el 2011 probando con un rally, que fue que un guarda raíl le atravesó literalmente gran parte del brazo y le restó la movilidad. Ahí de ese accidente salió prácticamente casi a pie el piloto, solamente creo que tuvo un esguince, que provocó que al Gran Premio siguiente debutase Sebastián Vettel con BMW Sauber, para que veas tú, ¿no? Pero era simplemente eso, ¿no? Que pudimos disfrutar hasta el 2010 por lo menos a ese Kubica, más o menos, pues de los pilotos más rápidos que había en aquella época. Sí, 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 pues mira, cuando te digo que tú eres un libro de historia, pues fíjate, tenía eso de que creía que era en 2007 cuando le pasó lo de las manos. Pero al fin y al cabo es lo que tú decías.
es una redención y todo el que ha seguido la historia de Kubica, verlo ganando las 24 horas de Le Mans de este 2025, a todo el mundo le emocionó. Yo creo que todo el mundo dentro de lo que es el mundo del automovilismo y el motorsport se emocionó viendo a Kubica y por supuesto a sus compañeros ganar ese Le Mans 24 horas. Sí, con un Ferrari además amarillo y que no era, por así decirlo, pura sangre, ¿no? Que era una escudería secundaria, ¿no? Un equipo privado, ¿no? El AF Corse, ¿no? Es Sí, decir, efectivamente. para que vean, es la magia también que tiene Le Mans, ¿no? Es decir, ahí puedes ver ganar. Yo que sé, es que son 24 horas, que puede pasar de todo, ¿no? Que te vaya muy bien toda la carrera, que rompas al final, o que al principio tengas un pequeño golpe, pero que después tengas 24 horas para remontar y acabes ganando. No lo sé, es la cosa de Le Mans, La magia del motor, la magia del motor. del Bueno, motor. y volviendo un poco a lo que fue ya Canadá, yo creo que tendríamos que rendir este homenaje en este fin de semana tan bonito. Tenemos que hablar un poquito de Kubica, pero volviendo ya a la clasificación, una clasificación llena de sorpresas para algunos equipos, buenas sorpresas, y llenas de sorpresas no tan buenas para otros equipos. Por ejemplo, yo creo que eh, Mercedes fue uno de los que más sorprendieron este fin de semana y se ve, o sea, a mi parecer, se ve un avance en lo que va haciendo la parte trasera y las piezas de Mercedes, porque funcionó Mercedes con Racing Antonelli y funcionó Aston Martin, que comparte esa parte trasera con la escudería alemana. También, es verdad que de manos de Fernando Alonso, recordemos que Stroll está un poco convaleciente y tal, pero Alonso dejó un coche, un Aston Martin como sexto por delante de Norris y justo detrás de un Ferrari de Hamilton. O sea, sorprendente para mí. Sí, sí, la verdad es que a mí me ha dejado impactado lo primero, el ritmo de los Mercedes, porque George Russell fue el único piloto que en todo el fin de semana pudo bajar de ese minuto 11, hizo la pole creo que en 1:10:9, Uno diez y ocho justo, 89, o uno diez ocho. 1:18, sí, Sí. literalmente es muy rápido, increíble, se le veía un coche con bastante estabilidad. A Kimi Antonelli también se le ha visto muy cómodo. Si es verdad, pues que las decimitas por detrás de Russell respectivas, años de debut, ¿no? Recordamos 18 años, no tiene mucha experiencia en monoplazas, pero se les ha visto muy bien. La pregunta es el por qué, ¿no? ¿Por qué funcionan tan bien? Es decir, antiguamente decían, no, el Mercedes es un coche que funciona muy bien con temperaturas bajas, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en Las Vegas el año pasado, que consiguió la victoria George Russell también, ¿no? O la cosa es, si Mercedes es consciente de lo que les ha hecho ser tan competitivos, hay que tener cuidado, porque si es verdad que hemos vivido unos años en los que Mercedes no sabían por qué en un circuito iba bien y en otro no, y la verdad es que como estamos a final de reglamento, pero como hayan dado con la tecla, hay que tener cuidado, porque no es que haya sido competitivo y una pole con bandera roja o algo por el No, no, estilo. no. Es que ha sido por puro ritmo. Y es que por puro ritmo ha sido la clasificación, la carrera y todo. Entonces, Y muy además que eso, sorprendido. que no fue solo Russell, que es lo que tú dices, que Antonelli en su año de debut se ha colocado ahí en el top 5 también. Quiero decir que el ritmo lo tiene. Y se estaba hablando de que al final Canadá, pues la temperatura de la pista sube mucho. Llegó creo que a unos 52 grados en esa clasificación y tenía ritmo. Y lo que tú dices, que a Mercedes lo que le pasaba factura era la temperatura y tal, pero tenía ritmo y es cuanto menos sorprendente. Es cuanto menos sorprendente por esa resurrección tan de repente, prácticamente de una semana a otra. Hombre, eso viene bien, ¿no? Para nosotros como para todo el espectáculo y para todo el deporte nos viene bien, ¿no? Cuanto más se suben a la batalla, mejor, ¿no? A mí Sí, me da sí. igual que sea Mercedes, que sea Ferrari, que sea Red Bull, ojalá y que fuese Aston Martin o el propio Sauber, es que me da igual, mientras que haya más pilotos luchando por la victoria y alternándose, ¿no? Y demás, pues mejor para el espectáculo. Entonces yo encantado. Y como decías tú, también viene el Aston Martin, por ejemplo, con Fernando Alonso, esa parte
compartida que tienen, ¿no? Esa parte trasera del Mercedes, no sé si ha tenido algo que ver mucho más allá de las características del circuito, pero contento también con el rendimiento de Aston Martin. Ya son 3 carreras consecutivas en las que podríamos decir que esas mejoras que trajeron en Imola pues han dado ese resultado. Y, y nada, mm, me alegra porque se compacta toda la parrilla. Efectivamente, y eso es bueno, eso es bueno. Y también en cuanto a la clasificación, de nuevo, Aston Martin, segunda clasificación, que prueba el neumático medio y que va más rápido que el blando. En la Q1 empezó Alonso, que durante un momento estuvo primero, primero en la Q1, y ya a partir de la Q2 ya otras escuderías como Red Bull y demás empezaron a copiarle esa estrategia de salir con medio. Y funcionaba, los medios van más rápidos que esos blandos. No parece que funcione muy bien, porque no es la primera vez que ese blando, si no me equivoco, es el C6 el que Pirelli llevó a Canadá y a Barcelona, y no es la primera vez que va más lento que el medio. No sé si por degradación o porque por características del coche le funciona, no sé exactamente Ah, por qué. a ver, no creo que sea en concreto por degradación, no, porque a una vuelta de degradación como tal no se van a encontrar. El problema es el sobrecalentamiento, posiblemente. Es decir, para los oyentes que hayan visto mucha más Fórmula Uno desde tiempos bastante más antiguos, desde Fernando Alonso o desde antes de su debut, pensarán neumático blando, neumático más rápido, más agarre, pum. Y neumático medio o neumático duro, en menos agarre, dura más. Ahora mismo dentro de la Fórmula Uno se ha llegado hasta tal nivel de sofisticación, lo siento que no me sale la palabra bien, pero literalmente lo que se ha alcanzado es unos niveles tan locos sobre el control de la degradación, ¿no? La temperatura del neumático, que con que haya una especie con que haya un poquito de exceso de temperatura al final del último sector, ya vas a perder décimas, vas a perder tiempo, vas a, además a comprometer a tu siguiente vuelta si quieres hacer un doble intento. Entonces los pilotos prefieren un neumático donde la temperatura sea más estable a lo largo de toda la vuelta para poder evitarse todos esos problemas y esas pérdidas de tiempo, pues generalmente ocasionadas, ¿no? por esa sobretemperatura, ¿no? Entonces, es interesante porque algunos utilizan el medio y otros el blando, porque cada coche tiene una arquitectura totalmente distinta y cada uno trata los neumáticos de una manera distinta. Una cosa es la degradación en carrera, cómo los tratan, la suavidad con la que los tratan, ¿no? Y otra es la temperatura y los rangos de temperatura con los que trabajan. Eh, entonces, curioso, ¿no? Que Russell, que Alonso, que tantos pilotos hayan demostrado ir de manera más eficiente, posiblemente a lo mejor en términos absolutos, no más rápido, pero más eficiente para poder conseguir esos tiempos, ¿no? Entonces, no lo sé. Estas son las cosas de Pirelli. Yo soy sincero, a mí ya no me sorprende nada. Algún día sacarán yo que sé, a Albon con un intermedio en algún circuito y te dirán, no, pero es que por eso sobrecalenta y te harán la pole. No lo sé, pero bueno, es curioso cuanto menos. Lo bueno es que lo que tú dices, se está compactando, está viendo muchas diferencias de estrategia y tal, y por lo menos están siendo entretenidas. Están siendo entretenidas clasificaciones y las carreras. En la clasificación, como hemos dicho, George Russell tomó la pole con un tiempo de 1.18, seguido de Verstappen, que de nuevo exprimiendo ese Red Bull al máximo. Y un único McLaren en el top 3, el de Piastri. A Norris no lo vimos hasta la séptima posición detrás de Fernando Alonso. O sea, lo que tú dices, lleva unas cuantas carreras funcionando y yo creo que lo que viene siendo Aston Martin nos está dando cierta alegría. Suerte que tuvo Alonso, bueno, suerte. Buen rendimiento que tuvo Alonso y no tanta suerte que tuvo Carlos Sainz, que fue eliminado en la Q1 por una tapada, no recuerdo quién le molestó, pero se quedó fuera de la Q1 porque no pudo hacer la vuelta en ese último intento y
se quedó sin tiempo. Sí, fue un impeding en la tercera chicane, fue causado por Hadjar, ¿no? Porque Hadjar asumió, esto no lo digo yo, es decir, como un juicio de valor, sino que lo dijo él en la radio, asumió que Carlos Sainz había abortado su vuelta. Entonces, pues le molestó bastante, no pudo terminar bien la vuelta, al final clasificó 17º, puesto que no está, es decir, ese Williams no está para estar 17º ni mucho menos, y nada, pues también se llevó su reprimenda. Isaac Hayar se llevó 3 puestos de penalización, pues por el hecho de impeding, por estorbar. Recordemos que es un circuito muy estrecho, que no es un circuito como Mónaco, pero es posiblemente de lo más parecido que hay, porque es un circuito semiurbano y hay muchos, es un circuito que se desarrolló pues hace casi 50 años, entonces no da mucho espacio a escapatorias, a trazadas alternativas, entonces ya está, pues un error también de juventud, quiero pensar yo, para esa Hadjar, que le enturbia un poco esa clasificación, pero bueno, por lo menos el Williams demostró algo más de ritmo con Alexander Albon con esa 10ª posición, pero lo Sí, dicho. sí, sí, es que al final lo que tú dices, el espacio es el que hay y Canadá es Canadá y al final también, pues eso, los malentendidos, la poca experiencia, pero bueno. Y comenzamos la carrera, que yo te soy sincero porque me daba cierto morbo el ver a Russell primero seguido de Verstappen y yo decía, ¿qué va a pasar aquí? ¿Vamos a tener un safety car en la primera curva? Pero oye, salida, no sé si Verstappen estaba pensando en ese punto, porque recordemos que un punto más sería el primer race ban para Verstappen, pero cierto es que respetó bastante a Russell y se respetaron todos en general. No hubo muchos cambios de posiciones. No metió el hachazo que metió Nimola Verstappen a Piastri, se respetó mucho. Y ya comenzamos desde las primeras vueltas a ver que el medio degradaba muchísimo, que el duro tenía duración, tenía mucha vida ese duro y vimos bastante cambio de estrategia por parte de los equipos que estaban teniendo un ojo en el garaje del de al lado, pero sí que lo que al principio era una parada se transformó en dos. Algunos como Carlos Sainz aguantaron hasta más de 50 vueltas con un neumático. No sé, yo vi, no sé qué te pareció a ti, pero vi bastante variación en las estrategias y no fue, o sea, no hubo una mala estrategia desde mi punto de vista. Pues mira, te voy a empezar con una frase muy típica que solía decir Tony Cuquerella en las antiguas retransmisiones cuando era en abierto aquí en España, ¿no? Canadá es un circuito donde no se gana el mundial, pero sí es un circuito donde se puede perder. Eso lo decía Tony Cuquerella y la verdad es que se ha visto bastante, sobre todo por la parte delantera, bueno, en general, en toda la parrilla han tenido muy buen arrancar, es decir, se han respetado mucho, han habido pues ataques, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a Antonelli adelantar a Piastri, ¿no? Pero se veía que ninguno quería perder puntos extras, ¿no? Pues por algún tipo de toque, accidente o demás. Y por el resto de estrategias que han habido, ¿no? Estaban pues una parada, 2 paradas, ¿no? La verdad es que, como tú decías, había un momento donde era todo un poco difuso porque no sabían muy bien cuál elegir, ¿no? El neumático duro ha durado bastante, ha sido casi una piedra, ¿no? Como tú decías, con Carlos Sainz aguantando más de 50 vueltas. Eh, la verdad es que era interesante porque había muchos pilotos y muchos equipos que lo que esperaban eran también un safety car. Y ustedes dirán, ¿safety car para qué? Safety car es para, por ejemplo, si tú quieres hacer una carrera a una única parada, lo que quieres pues, te mantienes en pista con los neumáticos duros, ¿no? Vas aguantando, aunque los demás sean más rápidos, pero te vas a ahorrar esos 27, 28 segundos de una parada extra, porque si hay un safety car más adelante, que puede pasar en Canadá,
porque es un circuito muy estrecho, es un circuito urbano y demás, si ocurre eso, puedes ahorrarte un montón de tiempo y con una única parada conseguir posición en pista y quedarte en igualdad de condiciones con el resto de pilotos, ahorrándote una parada. Entonces, por eso yo creo que hemos visto también esta cierta variedad, ¿no? Cuando nos metemos en circuitos tan, no quiero decir, no quiero usar la palabra peligrosos, pero sí es verdad tan problemáticos, ¿no? Donde pueden ocasionarse pues safety cars y demás, podemos ver este tipo de, podemos ver este tipo de, ¿no? De estrategias. Entonces, interesante, ¿no? Como tú decías, ¿no? Que ha habido pilotos que a lo mejor han adelantado hasta incluso la segunda parada más de lo que habían podido hacer pilotos que iban con el medio, que hicieron su única parada después de que pilotos hayan hecho la segunda parada. Entonces, en cuanto a variedad estratégica, ha estado muy, muy interesante. Sí, sí, y tomando lo que tú decías de lo de que muchos pilotos pararon ese safety car, para que los oyentes se hagan una idea, una parada normal, es decir, tú paras en situación de carrera normal, el pit, o sea, lo que pierdes eran unos 23 o 24 segundos, y si hubiera sido los safety y tal, al bajar el ritmo, a ponerse el ritmo delta del safety y eso, lo que se pedía era 12 segundos respecto a tu predecesor o antecesor. Quiero decir, merecía mucho que algunos, como Carlos Sainz, que ha tenido más suerte y tal, pues esperara. Sí que es verdad que pese a ser un circuito muy problemático, pues no hubo mucho safety car. Luego hablaremos del safety car que salió, porque se va a hablar bastante. Pero bueno, sí que es verdad que lo que tú dices es muy peligroso porque durante toda la carrera vimos trenecitos muy largos. Es decir, hubo un momento, sobre todo en la parte final de la carrera, que los seis primeros coches o los siete primeros coches estaban en un rango de 5 segundos. Me refiero, eso era por la parte de adelante, todo súper compactado, pero por atrás había trenecitos muy largos de DRS y de coches que eran inmensos. Que entre lo estrecho que es Canadá, que no es un circuito, digamos, muy amplio, y todos los coches que había, meterte en tráfico es un peligro por accidente, por eres sucio, porque te tapona un coche. Había que ser muy, muy cuidadoso con la estrategia, sinceramente. Sí, sí, yo solamente me acuerdo de Bortoleto luchando con todo el mundo, pero con todo el mundo. En plan de, yo no sé qué es lo que pasaba, que ponían un plano de la parte de atrás de la carrera, ¿no? Y todo el mundo estaba luchando con Bortoleto, da igual que fuese un Red Bull, que fuese un Racing Bull, que fuese un Alpine, ¿sabes? Que fuese un Haas, da igual, todo el mundo. Pero la verdad es que sí, esta carrera ha permitido que estuviesen todos muy juntos, es decir, ahí también se demuestra un poco la gestión de los neumáticos, cómo la llevaban, ¿no? Pero sí, es decir, impresionante también un poco lo que me has comentado tú de que el primer tren, los primeros de la carrera, los cinco o seis primeros estaban en muy pocos segundos, ¿no? Eso generalmente no suele ser algo normal, ¿no? Generalmente suele ser en plan del primero tira y a todo lo que dé y se va en aire limpio, sin dejar estar neumáticos y sin nada, tranquilamente, y después ya puedes encontrarte pequeños trenes, ¿no? Segundo y tercero, quinto y sexto, ¿no? Cosas por ese estilo, pero aquí es que estaban todos bastante compactos, estaba todo bastante compacto. Un error del primero podría haber, un error, me refiero a un pequeño contravolante, a lo mejor una pasada de frenada, cualquier cosa de este estilo, o una pequeña salida de pista, a lo mejor hubiese ocasionado que todos se hubiesen pero compactados, pero como en una carrera de karts. Sí, sí. Entonces, estábamos ahí, pues esa tensión también que te da la Fórmula Uno, ¿no? De decir, a ver a ver qué va a pasar, ¿no? Pero sí, me gusta que se hayan podido seguir también con aire sucio, ¿no? Y bueno, hemos visto adelantamientos muy sorprendentes también por la parte de atrás, ¿no? Es decir, luchas de, de un Sauber con un Red Bull, de, yo qué sé, a Alonso adelantando a todo el mundo, no lo sé, ha sido espectacular. Sí, sí. Mira, y una cosa que quería destacar era a la hora de elegir estrategia que la de Aston Martin, bueno, no fue mala, pero mira, Hamilton con Ferrari paró, creo que fue unas 3 o 4 vueltas antes, no hubo mucha diferencia.
Y Fernando Alonso, que estaba siguiendo a Hamilton, que lo tenía a unos 4 o 5 segundos, Hamilton paró, salió y salió con coches delante, y 3 o 4 vueltas paró Alonso después, y fíjate lo que son 3 vueltas que Alonso salió ya en tráfico. Sí, Tenía delante a todos con neumáticos muy desgastados, a todos que tienen que hacer su parada, que dices tú, vale, sí, virtualmente estás detrás de Hamilton, pero ya te das aire sucio, algunos te cuesta adelantar y tal, otros que a lo mejor no te dejan o te hacen un mal giro y ya a ti te despistas el sobrecalentamiento de los neumáticos, que sí, que los duros funcionaban, pero no es lo mismo ir en aire limpio. Y pese a todo, a que me recordó Fernando Alonso que salió en tráfico, me recordó a de Imola, neumáticos nuevos y adelantar. De hecho, hubo un momento en la carrera que a mí me encantó, que dice mucho de la persona de Fernando Alonso y de cómo se estaba tomando la carrera. Sí, sí, en el momento en que ya pues empieza a adelantar, 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 el ingeniero de pista le dice, Alonso, cuídate o ve con cuidado en la curva 3 y curva 8. Ve con cuidado en la curva 3 y curva 8. Y Alonso le suelta, esto es una carrera, no estamos testeando. Fue increíble, o sea, es que dice muchísimo de la mentalidad de Alonso. Además fue decir eso y acto seguido adelantar a, si no me equivoco, a Hadjar o a Hulkenberg. Pero fue brutal. Pero sí que es verdad pues que ya te condena, estabas a 3 o 4 segundos de Hamilton, ya Hamilton se puso ya inalcanzable. Ya cuando llegó a él, creo que él sacaba unos 14 o 15 segundos. Y son 3 vueltas de diferencia, ¿eh? Pero lo que tiene meterte en el sucio y meterte en tráfico en una carrera, más en una carrera en Canadá. sí, la verdad es que lo primero, lo de la radio de Alonso, es una de esas radios demoledoras. Da igual la radio que haga Alonso, si es positiva, si es negativa, no te va a dejar, no te va a dejar igual, ¿no? En plan de te va a impactar, ¿no? Sí, a mí me Y hubiera la gustado verdad ver es la que cara del ingeniero con la respuesta. Me hubiera encantado ver que hubiera una cámara y la reacción del ingeniero de madre mía, ya no vuelvo a hablar. la de, pues Sí, bueno, en plan yo me callo y dejo a Fernando Alonso, ¿no? Que sea hasta su propio director de ingeniero de carrera, ¿no? No, pero sí demostraba esa garra porque se sentía cómodo, se sentía confiado, veía que el coche tenía ritmo, que el coche tenía ritmo para seguir a los demás y poder adelantarlos, ¿no? Decían que hacía falta más de 5 décimas de diferencia con los coches, con el coche adelante para poder adelantarlo, porque es un circuito complicado, ¿no? Pero bueno, y después respecto a lo de Luis Hamilton, pues sí es verdad que por estrategia, yo creo que Fernando Alonso también se intentó defender de un posible undercut masivo, por así decirlo, es que tampoco había mucho más de lo que protegerse. Pues es verdad que lo relega, creo que fue a la 19ª posición, entonces a partir de ahí su remontada fue bastante complicada porque tuvo que adelantar en pista y eso conlleva también una pérdida de tiempo, ¿no? Es decir, las vueltas no son en aire limpio, las vueltas no salen puras y además del trato que le da a los neumáticos, ¿no? Donde pueden tener desgaste y demás. Lo bueno, que estamos hablando de un Aston Martin luchando con un Ferrari. Esto yo no lo veía yo desde el 2023. Y sí es verdad que es el Ferrari de Hamilton, que a lo mejor no está en el momento más alto de su carrera, pero ilusiona, ¿no? Es decir, eh, yo creo que también es verdad que es por las características del circuito, pero en este caso, en este tipo de circuitos, Aston Martin se siente muy cerca de ese grupito de Ferrari, Mercedes, un poquito de... Al Red Bull de Tsunoda, por supuesto que lo pasa, ¿no? Pero sabes, en plan de que se siente un poquillo ahí cada vez más cercano a ese pelotón de cabeza. sí, sí, y además que se nota lo que tú dices, está cómodo, era impensable a inicios de esta temporada que Alonso estuviera peleando o un Aston Martin estuviera peleando con un Ferrari, pero es una alegría, porque el coche responde, pero como tú dices, el hecho de ver esa agarrada de Fernando Alonso y esas ganas motiva el doble. Yo voy a añadir un aliciente más que yo creo que Fernando Alonso nos ve en YouTube y nos escucha porque seguro que ha sido ver, nos ha dejado este bigote, me ha copiado el estilo del bigote
Y da la casualidad que el Aston Martin Alonso funciona. Yo lo voy a dejar ahí. Yo creo que ha sido un guiño a nosotros. Seguro que ha sido un guiño ese bigote a nuestro programa. Y tengo esa fe. Pues ya está, para el próximo programa que grabemos, Alonso tiene que llevar una barba entonces como la mía, que no sé yo si le va a dar, Efectivamente. no sé yo si le va a dar tiempo a que le crezca. Bueno, hay una semanita de por medio. Y bueno, Sí, Roberto, hablábamos de eso, de que Canadá es un circuito muy propenso a safety car. Y llegó el safety car. Llegó el safety car, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera llegó ese safety car, Roberto? ¿De qué manera? llegó, lo primero de todo, llegó en el peor momento posible, en las peores vueltas posibles, y lo segundo llegó de una manera, pues, que siendo sincero, yo no me la esperaba. Nadie Eh, se lo esperaba, creo. Si han visto la carrera, pues ya sabrán a lo que me refiero. La gente que no la haya visto, pues a escasas puertas del final, no sé si fue en la vuelta 66 o 65, Sesenta y hubo siete, 67 justo fue la vuelta. más o menos, pues estaba intentando adelantarse tanto Oscar Piastri como Lando Norris. Lando Norris venía con bastante más ritmo, Piastri estaba defendiendo, ya tuvieron un intercambio de posición en la horquilla final antes de la contrarrecta. Y bueno, la verdad es que estaba la cosa un poco caldeada y a la hora de intentar entrar en la primera curva, ¿no? En ese muro que han puesto relativamente nuevo en Canadá, que separa la línea de boxes con la trazada de la carrera, pues intentó adelantar en un sitio imposible Lando Norris y nada, alerón debajo de las ruedas, coches contra el muro, suspensión partida y pérdida de puntos para McLaren. Un accidente totalmente evitable. Yo en un principio no sabía, sabía quién darle el castigo, pero no lo vi bien. Después que vi el accidente y no tenía mucho sentido lo que estaba intentando Lando Norris. Es decir, intentar adelantar también por la hierba, ¿no? Si esperaba que Piastri se apartase para que le diese cierto hueco, una de dos, o no conoce a su compañero o se piensa que el mundo de las carreras es un jardín de infancias. Y no, son los dos pilotos que están luchando por el Mundial. Posiblemente vayan a ser los únicos pilotos que puedan tener opciones en las últimas carreras para poder conseguir el título. Y no se van a dejar adelantar, vamos, aunque sean compañeros de equipo, o sea, aunque da igual. Y la verdad es que me sorprendió bastante, ¿no? Pues también la honestidad de Lando Norris diciendo que había sido su error. Fue un error que relativamente no le costó tan caro a McLaren, porque solamente fue un coche el que salió dañado. Después, claro, de ver el accidente, uno pensaba, dice, a ver si van a estar ya Piastri, yo que sé, a partir de suspensión o lo que sea, y, y tienen que retirar los dos coches, o, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Y también es verdad que este accidente ha venido en la carrera que peor les ha venido a McLaren. Me refiero, si esto pasa en una carrera en la que van 1-2, el desastre sería muchísimo mayor. En esta, pues bueno, han tenido más problemas tanto en clasificación como en carrera. Lando Norris estaba viniendo con muy buen ritmo para intentar incluso intentar adelantar a Piastri y después a Antonelli, ¿no? Aun saliendo séptimo, pero, pero bueno, dio una emoción innecesaria en las últimas vueltas porque la carrera al final la ganó, como se suele decir, la ganó Bernd Maylander, ¿no? La ganó el safety car, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Da pena Otra, acabar una carrera así. ¿cuántas victorias tendrá ya Bernd Maylander? Unas pocas, ¿eh? Pero sí es verdad que fue una pena porque me hubiese gustado por lo menos ver unos últimos intentos, incluso una bandera roja, hubiese sido muy forzado, sí, hubiese sido alteración de la carrera, pero en cuanto a espectáculo hubiese sido bastante mejor de lo que hemos visto al final. Pero bueno, esa sí es la Fórmula Uno y fue la decisión de los comisarios y ya está. Echamos de menos a Michael Massey. Michael Massey hubiera sacado banderas rojas. No lo hubiera dudado ni un segundo. Michael Masi te dice, no se pospone la carrera hasta dentro de 2 horas porque hay que no sé qué, y penalización para ti, para ti, Sí. ¿no? Que me caes bien. No lo sé. Hubiese sido bastante curioso, ¿no? Pero sí es verdad que ya está, es decir, no lo sé, es decir, se llegó, por ejemplo, hace tiempo a proponer una idea
de decir, lo que pasa es que esto para el tema de neumáticos, para el tema de estrategias y tema de combustible sería más complicado. Se llegó a proponer, decir, si hay un accidente a falta de X vueltas y por ende se va a acabar la carrera detrás del safety car, intentar añadir 2 o 3 vueltas más de carrera para terminar la carrera. Lo que pasa es que creo que en Fórmula 1 no se puede hacer y demás. Creo que esto ya se hace en la Fórmula E y en otro tipo de competiciones donde eh, ese factor safety car pues afecta tanto, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está, hay que convivir con ello y ya está. Si hubiese sido 10 vueltas antes, pues hubiésemos tenido otro tipo de carrera totalmente distinta. Cambios en Y neumáticos, posiciones, intentos de adelantamientos, hasta incluso un posible accidente más adelante, pero bueno, ya está. sí, no le podemos dar más vuelta porque vino cuando vino. Y respecto al accidente de McLaren, es que tú lo has dicho, si fuera un 1-2, hubiera sido más trágico. Pero desde el punto de vista de McLaren, desde la escudería, da pena que un circuito que no has dominado, en un circuito que tenías a Norris incluso más cerca del 10.º puesto que del top 5, da pena que pudiendo haber sumado los puntos del cuarto y quinto, te dejes de sumar un coche por la famosa papaya rule. Me refiero. Al final, cuando tú dejas luchar, y yo soy de los que piensa de que los pilotos, aunque sean del mismo equipo, deberían de luchar. Pero es innegable que la Fórmula 1 a día de hoy es más de equipo que de piloto. Se defiende más los intereses del equipo que de piloto. Y da pena que por una absurdez, por un pique absurdo o por unos nervios que le han jugado una mala pasada a Norris, se quede sin puntuar un piloto, con lo que eso conlleva, porque al final Norris y Piastri están en una lucha continua por el Mundial y ha perdido una oportunidad de oro. O sea, Piastri le ha sacado mucha ventaja a su compañero. Y han mencionado una cosa que, por un lado, me parece bien, porque Norris, tal como tuvo el accidente, oye, perdón, fallo mío, mi culpa, no sé qué, no lo he hecho nada bien, todo lo que tú quieras. Pero, al igual que digo que la radio de Alonso destaca esa garra de esto es una carrera, no sé, no sé cuánto, no le veo ese carisma de ganador que tiene otros pilotos. Imagínate que le hubiera pasado esto a Verstappen con su Noda. Es verdad que Verstappen es muy exagerado, porque Verstappen, lo que se escuchara de la radio, en la televisión sería pi, 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 la censura de los insultos. Código Morse. Me refiero, sí, sí, me refiero, no tiene esa sangre latina de Norris de decir que me quedo sin la carrera, que me he quedado sin puntuar por culpa de este que me ha cerrado. Ya luego en frío ya lo verás, pensarás que tú tienes la culpa, pero no se cabrean caliente, todo le parece bien, bueno, pues más, sí, he perdido la pole, bueno, pues todo le parece bien, no, no sé, no sé, no sé cómo afrontar esto, sinceramente. A ver, yo tengo que decir aquí una cosa. Sí es verdad que con las declaraciones Lando Norris es muy polite, muy británico, ¿no? Pero ya te digo yo una cosa. Lo que él dice no es lo que él siente, ni lo que él piensa. Totalmente, totalmente de acuerdo Entonces, contigo. él sabe que estando dentro del foco de mira y estando, ¿no? Pues con tantísima atención, ¿no? De los medios y demás, él sabe que tiene que medir sus palabras muchísimo, ¿no? Sobre todo, hasta incluso dentro del coche. Y la cosa es que, es que, no lo sé, claro, hay mucha gente que dice, no, pues peca de buena persona, ¿no? Peca de buen chaval, lo que sea, que en la Fórmula 1 no es así, ¿no? Eh, yo qué sé, a mí es algo totalmente novedoso y para mí es algo que nunca he visto yo en mi vida. Es decir, un piloto de Fórmula 1 es la persona más egoísta que existe en este planeta. Pues ya da igual el que sea, es decir, da igual que sea, escucha, da igual que sea Piastri, Hamilton, que sea Alonso, Schumacher, madre mía, Schumacher, ¿cuándo cuándo has visto tú aceptar un error a Michael Schumacher? Eso en la vida, en la vida, ¿no? Entonces, no lo sé, parece ser que le está funcionando relativamente a él como le está yendo, pero sí es verdad
que para los seguidores y demás dices tú, pues a este piloto le falta algo para poder ser campeón del mundo de Fórmula Uno, ¿no? Le falta esa garra y esa chispa. No lo sé. Si a él le Es funciona, novedoso. pues sí, yo qué sé, es que para mí es algo que digo yo. A ver qué va a decir, es que yo qué sé, es que no sé cómo tratarlo, porque es algo que yo no he vivido nunca, ese tipo de declaraciones, ¿no? Pues tan como que de buena persona, ¿no? Como de decir, pues sí es verdad, sí me he equivocado yo, ¿no? Entonces, no lo sé, para mí es que no sé qué decir, yo lo único que estoy haciendo es disfrutar constantemente, porque no lo Sí, sé, pero sí. sí es verdad que le falta, sí es verdad que a veces le falta, ¿no? Como ese puntito extra que tienen los campeones para poder auparse, ese punto, y perdón por la palabra que voy a decir, ese punto cabroncete, ¿no? De decir, Sí, voy a intentar picarte y a desestabilizarte mentalmente sí, al, sí. al enemigo. Pero bueno, también a ver cómo va evolucionando y si, oye, si en un futuro esto le sirve para ser campeón, va a ser campeón y sin caer en esa toxicidad, por definirlo de alguna manera, de los demás pilotos. Pero bueno, al final esto, yo creo que todo seguidor de Fórmula Uno y todo fan de Fernando Alonso lo pensamos cuando vimos ese que se quedaba fuera y pensamos esa posición para el nano que le Sí, hizo quedar séptimo y por arriba también sorpresa, o sea. Russell, que, oye, mucha contundencia en su carrera, buena estrategia, mantuvo a Verstappen a raya. Verstappen, pues, cómo no, quedando segundo y exprimiendo ese Red Bull a más no poder. Y, oye, primer podio de Kimi Antonelli con ese Red Bull, el tercer piloto más joven en la Fórmula Uno en conseguir un podio, ¿eh? O sea, sí. hay que destacarlo también, Kimi Antonelli. Allí hay una cosa que me va a afectar un poco ahí al corazoncito, lo siento mucho para los fans de Kimi Antonelli, pero es el primer podio de un piloto italiano desde Jarno Trulli con Toyota en el Gran Premio de Japón 2009. Y vosotros Madre diréis, pues para ver qué te va a afectar eso en el corazoncito a ti. Y yo diré, yo es que tengo un cariño muy, muy especial a Jarno Trulli y la verdad es que me impresiona mucho, ¿no? Y que hayan pasado pues prácticamente 16 años hasta que hayamos vuelto a ver a un piloto italiano, ¿no? En el podio. Un país que tiene tantísima tradición, ya no solamente de escuderías, ¿no? Sino también de pilotos. Generalmente Italia ha sido uno de los grandes centros de la Fórmula 1 y sin embargo hemos esperado 16 años hasta ver otro podio de un piloto italiano en Fórmula 1. Entonces, no lo sé. Me alegro mucho por él, un podio merecido, un podio trabajado desde la primera vuelta en la que adelanta Piastri y después con gestión, con ritmo y que, como tú has dicho, es el tercer piloto más joven en conseguir un podio. El primero fue Max Verstappen con la victoria del Gran Premio de España del 2016. El segundo fue, creo recordar, Lance Stroll en el Gran Premio de Canadá del 2017 y ya el efectivamente. tercero pues es ya Kimi Antonelli. Entonces, los tres con 18 años, lo que pasa es que hay diferencia de días, ¿no? Pero impresionante. Viene pisando fuerte, me alegro un montón por él. Ahí se está viendo la apuesta de Mercedes cómo está empezando a dar resultados. Y nada, que a ver si sigue también, yo qué sé, subiendo a la bandera de Italia arriba, que a mí me recuerda pues a uno de mis pilotos favoritos, al mítico Jarno Trulli. Y nada, la verdad es que muy buen ritmo, muy buena carrera. Este chaval vale mucho, ¿eh? Y sí, una carrerita para quitarnos ese mono que hemos tenido durante una semana y para dejarnos con un regustillo una semana más, porque ahora viene una semanita de parón antes de irnos a Austria, antes de irnos a la casa de Red Bull. Así que nos va a tocar esperar otra semana más para ver de nuevo una carrera, Roberto. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ya está, es decir, viene esta ruta veraniega, lo que no se comprende, por lo menos para el calendario del año que viene ha cambiado, ¿no? Este viaje innecesario de Canadá, ¿no? De ir de Europa a Canadá y volver a Europa,
pero bueno, nos viene bien estos periodos de desintoxicación de la Fórmula Uno porque después viene un doblete muy bueno que es el de Austria y Reino Unido y, y nada, pues está bien también, pues yo qué sé, esta carrera también alterna un poco el horario, ¿no? Porque es un horario totalmente distinto, la carrera es por la tarde, tarde-noche. Entonces, bueno, yo siempre acojo Canadá con mucha ilusión porque es algo especial, ¿no? Es como una rara avis, ¿no? Entonces, yo Sí. lo he disfrutado muchísimo y ahora queda esperar una semanita extra para el próximo Gran Premio. Bueno, lo disfrutaremos también en Austria y sobre todo en Silverstone, que supuestamente llegan piezas a Aston Martin por Newey. Veremos a ver, veremos a ver. Vamos a desintoxicarnos un poquito de esta Fórmula Uno, de todo, que reflexionen en McLaren, que reflexionen todos los equipos y que lleguen a Austria lo más lúcido posible. Sí, sí, la verdad es que yo creo que Austria, circuito que es muy cortito, circuito con unas escapatorias a la antigua usanza, con mucha hierba, con mucha grava, en mitad de un bosque, son esos tipos de circuitos los que a mí me enamoran, ¿no? Los que tú ves una panorámica y te dices, aquí va a pasar algo, antes que en un aparcamiento de un estadio, lo siento mucho, Sí, pero sí, 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 pero totalmente de acuerdo. con muchas Pues ganas nada, de Austria. totalmente, totalmente. A esperar una semanita. Y nosotros, chicos, nos vemos prontito. Muchas gracias por escucharnos. Y nada, una semanita de descanso para todos vosotros. Y volvemos con Austria. Roberto, Pues nada, un nos saludo vemos. y nos vemos dentro de poquito. Venga, chao, 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 Bye. chao. You have to leave the space. All the time you have to leave the space. Okay? Understood?